todos, Señor. Protege nuestros hijos, cada uno de los matrimonios, cada uno de nuestros hermanos que están en la música, Señor. Síguenos usando, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Sabemos, mi Dios, que sin ti nada somos, mi Dios, nada podemos hacer. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Toda la honra y la gloria es para Él. Nosotros nada somos sin Él, hermanos. ¿Qué deseamos para nuestros hermanos músicos, verdad? Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga y los siga usando, ¿verdad? Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Como sabemos, ¿va? Cuando se para uno aquí aquí acá arriba es difícil. Es difícil estar aquí parado, ¿verdad? Porque pues para hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos mandó a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y siempre le pedimos a Dios que ponga palabra en nuestros labios, hermanos. Que no salga palabra torpe de nuestros labios, ¿verdad? Amén, hermanos. Vamos a abrir, hermano, nuestra Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el segundo libro de Crónicas, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 33. 34, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segundo de Crónicas 34. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Hasta ahí, hermanos, tomen sus asientos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La otra vez que hablamos, hermanos, que Dios puso la palabra, hablamos de Mefiboset, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que hablamos de Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿verdad? Cuando el rey David había hecho un pacto con Jonatán, el papá de Mefiboset. Hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de este hombre, ¿verdad? Dice el 2, hermanos. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Vamos a hablar de Josías, hermano. Josías fue hijo de, arriba, si sigue para arriba, en el 25, dice, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en lugar a Josías, su hijo. Josías fue hijo de Amón. Amón fue hijo de Manasés. Y Manasés fue hijo de Ezequías, ¿verdad? Cuando el rey Ezequías, hermanos, hizo Ezequías todo lo recto para el Señor. Él buscó todo hacerlo recto hacia el Señor, ¿verdad? Pero murió Manasés, Ezequías, y se quedó su hijo Manasés, ¿verdad? Manasés, hermanos, empezó a hacer cosas que no le agradaban a Dios, ¿verdad? Empezó a restaurar, a poner imágenes. Vamos a leerlo, ¿verdad? En el 9, de 33:9. Dice que todo Jerusalén, todo Judá e Israel se volvieran a hacer cosas malas, se hicieran extraviarse. En el 33:9. Gloria a Dios. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá
y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló el Señor a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Verdad? Hoy en día, hermanos, Dios nos habla, sigue hablando, ¿verdad? Y el pueblo no quiere y no queremos seguir escuchando, ¿verdad? Muchas de las iglesias se habla, se dice, se tienen imágenes, se tienen cosas que no son agradables a Dios y no quieren escuchar. No quieren seguir o quieren seguir escuchando lo que el mundo o hacerlo del mundo, ¿verdad? Hermanos, cuando murió Manasés, que empezó a hacer todo lo malo hacia el Señor, quedó su hijo, siguió la generación, ¿verdad? Quedó su hijo Amón. Pero Amón, hermanos, siguió con eso mismo, siguió restaurando, haciendo las cosas lo malo ante el Señor, ¿verdad? Siguió haciendo esculturas, siguió haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Dice que murió Amón. Dice, aquí voy a leer, y el rey Amón y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Hermanos, este es un ejemplo de Josías hacia nosotros, hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque es un ejemplo para nosotros. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. De 8 años, hermanos. ¿Qué va a ser un niño de 8 años, verdad? De 8 años y venía con esas influencias malas de su padre, ¿verdad? Él venía con esas imágenes, lo que le habían, como se dice hoy en día, a muchos dice que se dice, mi mamá es de cierta religión y desde niño yo soy así. ¿Por qué? Porque lo inculcaron en eso, ¿verdad? Dice, hermanos, que Josías, cuando murió su papá, lo pusieron a él por rey, pero de 8 años, ¿qué iba a ser un niño de 8 años? Imagínese usted, ¿verdad? Pero dice el 2, este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Sabiendo lo que fue su padre, él no siguió el ejemplo de su padre, ¿verdad? A veces somos ejemplos nosotros de nuestros hijos. Sabemos que si yo salgo, soy ratero, soy eso, mi hijo puede que sea lo mismo, va a salir igual, porque muchos de nuestros hijos o muchos de nosotros que tuvimos nuestros padres decimos, yo quiero ser como mi papá. Salen a veces golpeadores, golpean a las esposas y los hijos siempre se fijan en todo. Pero dice la palabra de Dios que Josías, hermanos, dice que sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fíjese, ni para allá ni para acá. Fíjese, derecho. Cuando Dios pone o nos llama, ese ejemplo de Josías, Dios nos está llamando para seguir. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia derecho, seguir hacia adelante. Seguir siempre hacia adelante. Ni estar para allá, ni estar para acá, ni estar para atrás. ¿Verdad? Amor hizo muchas. Vamos a Jeremías 3:6, hermanos. Gloria a Dios. Jeremías. Dice así. ¿Ya lo tiene, hermano? 3:6 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió.
y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y ha dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Dice el 9, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. ¿Cuántos, verdad, ya los que nos llamamos cristianos andamos, o se puede, que andamos fingidamente que somos cristianos, que somos de doble cara o con doble máscara o máscara, que aquí soy aquí, allá soy allá? Fingidamente, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que a usted le ha tocado ver a hermanos de doble cara. Y es una tristeza porque dice uno, ¿cómo ese hermano es esto? Y anda acá. Pero nosotros no somos nadie para juzgar, ¿verdad? Nadie. Pero a veces ese testimonio de esa persona hace que muchos de nosotros pueda que caigamos. A veces ese testimonio de ella, pues mira, pues yo también puedo hacerlo, que a cabo no le hace, Dios perdona, Dios nos puede perdonar toda la vida, ¿verdad? Esos testimonios de personas o de hermanos hacen que uno pueda tropezar, ¿verdad? Dice el 3, hermanos, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Fíjese bien, a los 8 años de su reinado, significa que ya tenía 16. 8 años, y ya tenía 8 en su reinado. A los 16, un jovencito empezó a buscar a Dios. Gloria a Dios. Empezó a buscar a Dios de jovencito. Gloria a Dios le damos, porque muchos jovencitos, desde jovencitos, empiezan en el camino de Dios, ¿verdad? Empiezan y siguen, y a pesar de todas las luchas y pruebas que ellos tienen, porque son jóvenes. ¿Qué le costaba a este joven, a Josías, siendo de 8 años, estar en su casa siendo rey y tener todos los juegos, tener lo que él quisiera? Y pues, ¿verdad? ¿Qué le costaba? Pero dice que a los 16, a los 8 años de su reinado, él empezó a buscar a Dios. Y lo buscó a medias o enteramente o completamente. Lo buscó completamente, de todo corazón. Sí, amén. De 16 años empezó él a buscar a Dios. Es una bendición cuando Dios nos habla jóvenes, ¿verdad? Es una bendición. Pero hermanos, el testimonio o lo que la palabra de Dios dice de Josías, eso nos debe servir a nosotros. Porque él hizo lo recto, él anduvo no hizo ni para allá, ni para la derecha, ni para la izquierda, él anduvo hacia enfrente. Un jovencito, ¿verdad? Es lo mismo, si empieza a buscar de Dios, hacia adelante y mirar lo que está enfrente, ¿verdad? Y mirar lo que Dios tiene preparado para usted y para mí, hermanos. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, verdad? Esa corona, la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Amén, hermanos. Dice, y comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó ¿a qué, hermanos? A limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Fíjese, un rey jovencito que buscó a Dios de todo corazón, empezó a destruir todo lo que había en el templo, ¿verdad? Imágenes, lo que los sacerdotes adoraban allí. Sigue diciendo, fíjese,
y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Desmenuzó, hermanos, destrozó todo, las imágenes fundidas que ellos tenían allí, ¿verdad? Que su padre Amón había hecho. Él hizo lo correcto, lo que él sintió desde un principio, ¿verdad? Deshacerse de todo lo que a él le molestó o lo que a Dios le molestaba, que no era agradable a Dios. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que para nosotros, hermanos? Para mí, cuando yo, gracias a Dios, tuvo misericordia de mí, yo debo empezar a derribar, a tumbar, a quitar de mi cuerpo esas impurezas, ¿verdad? Esas cosas que no le agradaban al Señor cuando yo andaba en el pecado, ¿verdad? Cuando usted busca a Dios o que Dios le habla, usted deja de hablar malas palabras. Usted deja de ir, si iba a los bares, de ir ya no. Usted deja se deja de los amigos con los que se juntaba. Lo único que va a hacer es hablarles, y si no quieren, siempre que usted va o algo que vamos, le ofrecen, mira, no seas así. No. Debemos de dejar todo eso, todo lo que nos molesta o lo que no es agradable al Señor, ¿verdad? Josías hizo pedazo las imágenes del sol. Imagínense tener imágenes del sol, ¿verdad? Que la gente adoraba, se hincaba, se postraba. Se despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, todas las esculturas, hermanos, que tienen, ¿verdad? Que tienen la iglesia romana, todo eso, imagínense, que no le agrada a Dios. Hermanos, no me acuerdo dónde hay un texto que dice, cuando usted se postra a orar y usted se postra en su banco, a sentido contrario, le está dando la espalda a Dios. No sé si usted sabía eso. No sé si usted lo sabía, pero cuando usted se postra a orar, si usted el altar está para acá y usted se postra al revés, le está dando la espalda a Dios. Porque eso lo hacía en aquel tiempo, hermanos. Estaban adorando a Dios y los demás postrándose, alabando, adorando al sol, ¿verdad? Debemos de tener cuidado a veces, ¿verdad? Pues muchos no sabemos de eso. Pero yo creo que debemos de tratar cada día de hacer lo que le agrada, lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice el 5, hermanos. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Hoy en día, hermanos, ¿cuántos sacerdotes o pastores falsos hay? ¿Por qué no habrá esos hombres, verdad? Como Elías, como Josías hoy en día, como Jeremías, ¿verdad? Necesitamos que hayan esos hombres de valor, ¿verdad? Que prediquen, que no anden agarrando la iglesia como negocio, como nomás para sacar. Siempre que a veces dice, yo voy a otra iglesia, y usted deja de venir aquí y
va otra, y a veces va esa y luego le dice el diezmo, le predican del diezmo, de esto y de aquello que necesitamos, ¿verdad? Y ya, mucha gente dice, no, aquí piden mucho dinero. Y dejan de ir allá, y van a otra, y sucede lo mismo. Y sucede lo mismo, ¿verdad? Y a veces por eso mucha gente dice, no, ¿para qué? ¿Para qué, verdad? Porque hay mucho sacerdote, mucho pastor, hermanos, que es falso, que no predican la palabra, que predican lo que más conviene para que la gente no se vaya, para que la gente o los hermanos o las almas estén allí. Y cuando van a esa iglesia donde se predica fuerte, que siempre pasan, como dicen los pedrones, a un lado, ay, esto es para mí, ay, eso es para mí, todo es para nosotros siempre, ¿verdad? Amén. Mucha gente no le gusta, hermanos, pero se tiene que predicar para que se saque todo lo malo del templo de Dios. Todo lo que es malo va a sacarse, va a echarse fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Todo lo malo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como Josías derribó, tumbó, destruyó, echó fuera, fíjese, hasta quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés. Manasés era el abuelo de Josías. Efraín, Simeón, y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Hermanos, esos hombres, ¿verdad? Como en aquellos tiempos, hoy en día, ¿usted cree que Dios no puede levantar esos hombres? Amén. Hoy en día Dios puede levantar, y levanta jóvenes que predican, que hablan y se esfuerzan, ¿verdad? Y se esfuerzan a predicar la verdad, hermanos. Esos jóvenes, esos hombres valientes pueden, hermanos, pueden limpiar las ciudades, se puede limpiar el paso de tanta maldad, tanta cochinada que hay, ¿verdad? Se puede limpiar. Amén, hermanos. Porque Dios todavía sigue haciendo esos milagros. Dios todavía sigue levantando esas almas, esas personas perdidas, ¿verdad? Dios sigue haciendo esos milagros con los mismos hermanos y lo manda a usted a predicar, pero a predicar no mentiras, hablar con la verdad. Aunque muchos hermanos se sientan, usted tiene o tenemos que hablar con la verdad. Hablar con la verdad, ¿verdad? Amén. Dice el 7: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de quién, hermanos. El Señor. Después de haber hecho todo, destruido, derribado, quemado, después de haber hecho todo eso, fíjese bien, ¿a quién mandó? Para reparar toda la casa del Señor. ¿A quién mandó? A hombres de confianza, ¿verdad? A hombres de confianza Él mandó. Él les tenía la confianza y Él ve a hacer eso y aquello. Hermanos, cuando el pastor, ¿verdad?, nos sube, le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad. Nosotros, hermanos, Él nos tiene esa confianza, hermanos. Nosotros como discípulos del Señor, ¿verdad?, o siervos de Dios, y
Gracias al pastor, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos. ¿Verdad? Usted, también usted que está en la banca. Yo, los hermanos que estamos arriba, los músicos, ¿verdad? Porque a veces sí decimos, pues pueden salir palabras torpes, que puede haber un alma, y a veces va esa alma y se va a sentir rápidamente, y sí debemos de tener mucho cuidado. Se debe hablar, ¿verdad? Con la verdad. Sabemos, pero debe tener uno esa prudencia también, ¿verdad? Y gracias a Dios que no se nos han salido, que yo sepa, palabras torpes, hermanos, porque yo a veces veo predicaciones, ¿verdad? Y veo, pues, de pastores ya con muchos años, y como dicen esas palabras torpes, feas, que no deben de ir. Le digo a mi esposa, le digo, mira, ¿por qué dicen eso allí en los altares, aquí arriba, verdad? ¿Por qué hablan esas palabras feas? Solamente Dios sabe, ¿verdad? Es un ejemplo que nosotros debemos de tener cuidado de no hablar esas palabras, ¿verdad? Amén, hermanos. Es un ejemplo de que nosotros debemos de tener mucho cuidado con todo eso, hermanos, ¿verdad? Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Cuando Josías, ¿verdad? Dice que Josías mandó a reparar el templo de Dios, hermanos. Los que empezaron a reparar el templo de Dios encontraron el libro de la ley, ¿verdad? Encontraron el libro, lo que Moisés había escrito, ¿verdad? Josías se enojó tanto, ¿verdad? ¿Por qué sus antepasados no habían seguido lo que Moisés, lo que había escrito por medio de Dios, ¿verdad? Dice que se enojó, hermanos, se rasgó sus vestiduras, ¿verdad? Y él mandó, fíjese bien, pásese hasta el 24. Del mismo 34, 24. Del 22 voy a leer, del 22, hermano. Entonces Cilicias y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tibia, hijo de Arás. Dice, guarda de las vestiduras, la cual, dice, moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho el Señor. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira